hermano Esaú porque lo quería matar. Y ustedes saben por qué lo quería matar su hermano, ¿verdad? Porque de alguna forma usó ciertas artimañas para coger la primogenitura que inicialmente no le correspondía a Jacob, pero que luego sí realmente le correspondía la primogenitura a Jacob. ¿Por qué? Porque su hermano se la vendió. Se la vendió por un plato de lentejas. Llegó cansado de cazar, su hermano Esaú, el mayor, y llega y Jacob estaba preparando un guiso de lentejas con un salmón encima, con el rizo peruano. Ese olor estaba tan rico que Esaú le dice: por favor, tengo hambre, invítame eso que estás cocinando. Y Jacob le dice: mira, yo te doy de mi comida, pero si tú me vendes tu primogenitura. ¿Qué es la primogenitura? Era la bendición especial que el hijo mayor recibía de su padre. Todos los hijos recibían bendición de su papá. Les imponía las manos y les declaraba su bendición y les declaraba su herencia. Pero el primogénito... El primogénito. Sí, el primogénito tenía una bendición especial. Mejor que los otros hermanos. Se le llamaba la bendición de la primogenitura, el primer hijo. Y pues su hermano dice: ¿de qué me sirve la primogenitura? Ya te lo vendo, dame la comida. Y la Biblia dice: y así Esaú menospreció la bendición de la primogenitura. Lo menospreció. Así que realmente la bendición al primogénito ya sí le correspondía a Jacob. ¿Por qué? Porque su hermano se lo dio, se lo vendió prácticamente, lo compró Jacob. Pero más allá de todo eso, cuando Jacob recibe la bendición, su hermano se entera y lo quiere matar. Yo lo mato. Y Jacob escapa en el desierto. Dios se revela a él y le dice: yo soy tu Dios, el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y yo te voy a bendecir, le dice. Te voy a bendecir a ti, a todas tus generaciones. Y lo curioso de esto es cuando Jacob se despierta de este sueño, porque él se había quedado dormido en el desierto. Él dice: wow, Dios estaba aquí y yo ni cuenta me había dado, yo no lo sabía. Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Y ahí Jacob dice: no es este lugar otra cosa más que la casa de Dios y puerta del cielo. Eso está registrado, cuando tengan tiempo en casa, Génesis capítulo 28. Allí está registrado esta historia. Y Jacob dice que donde está la presencia de Dios, ahí es casa de Dios y es puerta del cielo. Casa de Dios, puerta del cielo. Donde está la presencia de Dios es la casa de Dios y es puerta del cielo. ¿Ustedes recuerdan una promesa que Jesús les hizo a sus discípulos? Donde están dos o más congregados en mi nombre, allí en el medio estoy yo. Lo que está diciendo Jesús es: cuando ustedes se reúnan en mi nombre, mi presencia está junto a ustedes. La presencia de Dios está cuando hay gente que se reúne en su nombre. Entonces, nosotros esta mañana estamos reunidos aquí en el nombre del Señor. Eso quiere decir que Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí. Y este lugar se convierte en casa de Dios y puerta. ¿Por qué la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo? Porque la iglesia es donde se manifiesta la presencia de Dios y que sea una puerta abierta al cielo. ¿A qué me refiero con esto? A que el mensaje del evangelio sea predicado en las iglesias y que la gente que escuche el mensaje de salvación pueda entender, pueda creer y pueda actuar. Porque eso es la salvación de la gente. Primero reciben la palabra, lo entienden, creen en su corazón y le entregan sus vidas a Jesús. Y empieza un nuevo caminar en sus vidas de la mano del Señor. Por favor, quiero que me acompañen a sus Biblias, al libro de
Efesios, una vez más, vamos a hacer la continuación de la charla del día de ayer. Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Efesios es una epístola que escribió el apóstol Pablo a los cristianos, capitolo 2, de 12 y 13. Efesios 2, 12 y 13. Les decía que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso. Capítulo 2, versículo 12 a 13. Ya. Muy bien. ¿Qué tal si alguien lo lee en voz alta? ¿Quién lo encontró? Leo. Por favor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Muy bien. Qué impresionante lo que declara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a nosotros, los cristianos, aquellos que decimos que somos hijos de Dios. Esta palabra es para nosotros. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Nos está haciendo recapacitar. Es como que nos está sacudiendo. Nos dice, hey, por favor, entiendan esto. Es como que nos está diciendo, despierta, mira, que hay algo importante que tienes que entender. En aquel tiempo, nosotros, dice, estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Por qué dice alejados de la ciudadanía de Israel? Porque Israel ha sido y es el pueblo que Dios escogió para manifestarse por medio de su pueblo a las otras naciones. El corazón de Dios siempre fue toda la humanidad. El corazón de Dios siempre fue todo ser humano sobre la faz de la tierra, salvos con Él. Pero para que Dios pueda salvar a toda la humanidad, Dios tenía que escoger un pueblo, crear un pueblo, para que se manifestase a las otras naciones por medio de su pueblo. Este pueblo se llama Israel. Y eso fue lo que Dios hizo. Por medio de Israel es que viene la salvación. ¿Por qué? Jesús fue judío. Jesús viene de una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, de la tribu de Judá. Entonces, cuando dice alejados de la ciudadanía de Israel, aquí está hablando en términos espirituales realmente. Porque cuando Cristo viene a este mundo y Él muere en la cruz, Él, si bien es cierto, muere por Israel, pero la verdad es que muere por Israel, por su pueblo, pero también por toda la humanidad. Por eso es que más adelante el apóstol Pablo dice, en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay libre, ya no hay esclavo. No, en Cristo Jesús todos son uno. No está haciendo diferencias de razas, tribus, condiciones, nada. En Cristo Jesús todos somos uno. Pero cuando dice todos somos uno, y eso tal vez en otro tiempo lo vamos a enseñar, se está refiriendo a que hay una sola iglesia. No hay más. Ojo, es espiritual, no institucional, como algunos quisieran que sea. Cuando habla de la iglesia de Cristo, no está hablando de una religión. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, no está hablando de la iglesia católica. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, no está hablando de la iglesia evangélica. Cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo, no está hablando de ninguna iglesia, de ninguna institución religiosa. Cosa que a veces a algunos evangélicos les cuesta creer. Pero la religión evangélica es una religión, más, es una institución, una organización religiosa. Cristo Jesús vino a formar su iglesia.
Y ¿saben qué? No le puso nombre. Somos nosotros quienes le hemos puesto nombres. Para estar más organizados, sí. ¿Está bien? Sí. Pero la verdad, la esencia espiritual de la iglesia es justamente eso. Somos un grupo, somos todas aquellas personas que hemos decidido creer en Cristo. Y recuerdan el pasaje que les mencioné la vez pasada. Dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y cuando la Biblia habla del cuerpo de Cristo, se refiere a la iglesia. Entonces, en otra ocasión, el apóstol Pablo dice que todos nosotros, aquellos que no somos judíos, hemos sido injertados a un olivo. Espiritualmente está hablando. Y este olivo es la nación de Israel espiritual. Y a eso se refiere este pasaje. No se preocupen si no entienden algunas cosas, que más adelante poco a poco lo van a ir entendiendo. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel espiritual y ajenos de los pactos de la promesa. Ajenos de los pactos de la promesa. Por eso que una de las palabras que usa para referirse a nosotros nos llama que somos adoptados. Que Dios nos ha adoptado. Son términos legales espirituales que está usando la Biblia para referirse a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos pacto con Dios. Si uno revisa la Biblia, se da cuenta que toda la Biblia está llena de pactos. El último pacto y definitivo que Dios hizo con la humanidad, lo hizo por medio de Jesucristo. Hay ciertas cualidades y características en un pacto. Por ejemplo, un pacto dice, todo lo tuyo es mío. Y todo lo mío. Por eso que el matrimonio no es un contrato. Lamentablemente hoy en día mucha gente ve el matrimonio como un contrato matrimonial. Algunos se casan con bienes separados, ¿no? Preparándonos ya, ¿no? Porque tú sabes, cualquier cosa. Sí, por supuesto. Ahora, hay mucha gente que ya ni quiere casarse, solamente conviven. Bueno, convivimos, si nos va bien, chévere. Si nos va mal, nos separamos. Claro, nos separamos, pero luego se enamoran, o uno se enamora más que el otro, y la separación es dolorosa, se sufre, lloran. Cuando hay hijos, los hijos sufren, tienen conflictos psicológicos, y empiezan tantas cosas. Dios es un Dios de pactos. Y toda la Biblia realmente, básicamente el Antiguo Testamento, vemos a un Dios que se acerca a hacer pactos con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere actuar en la tierra con bases legales. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que Dios es un Dios justo? Dios no puede meterse. Yo sé que la tierra es su planeta, Él lo ha creado, Él es el dueño. Pero si Dios viene a la tierra no soportaría su presencia. Basta que Dios se acercó un poco al monte Sinaí, y la Biblia dice que el monte tembló, las piedras se pulverizaron, se hicieron polvo, las rocas. El pueblo de Israel tuvo miedo y dijo, Moisés, anda tú. Sube tú, habla con tu Dios, que nosotros nos quedamos que estamos bien. La Biblia dice que un sonido fuerte empezó, y cada vez se hacía más fuerte, como un sonido de bocina, de trompeta. Y cada vez se hacía más fuerte. Era tan fuerte el sonido que todo el monte Sinaí tembló, las piedras se quebraron, se hicieron polvo. ¿Se imaginan si Dios descendiera a la tierra? Así será cuando... Entonces Dios actúa en base, cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, Dios busca a alguien que le crea. Entonces Dios empieza a actuar en la tierra en base a gente que dice, sí Señor, yo te creo y voy a ser obediente a lo que me estás diciendo. Esa es la forma como Dios actúa en la tierra. Hoy en día, ¿cómo Dios actúa en la tierra? De la misma forma. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Dios está buscando a alguien que le crea. ¿Cuántos aquí esta mañana están dispuestos a creerle a Dios? Amén. Porque si estás dispuesto a creerle a Dios, Dios quiere hacer algo aquí en esta ciudad de Torino a través de ti
y a través de mí. Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Pero solo Él necesita que digamos, Señor, aquí estoy, yo te creo, yo voy a confiar en ti. Mi esposa y yo decidimos confiar en Dios, decirle, Señor, yo te creo. Yo creo que tú vas a hacer algo grande con nosotros aquí en esta ciudad. ¿Y por qué no en toda Italia? ¿Y por qué no expandirnos hasta Europa? Yo creo que aún me quedan unos 45, 50 años más de vida todavía. Podemos hacer todavía tantas cosas. Todavía tengo fuerzas para... Mira, Caleb tenía ya 80 y tantos años. Habían entrado a la tierra prometida ya. Estaba viejo. Pero Dios le había hecho una promesa. Le dijo Caleb, todo un monte, cuando ustedes entren a la tierra prometida, tú por ser obediente, yo te voy a hacer entrar. Porque todos los contemporáneos a Josué y a Caleb no entraron a la tierra prometida por rebeldes, por desobedientes, por quejones contra Dios. ¿Se dice quejones? Quejosos. Todo era, ay Dios, Dios nos ha traído al desierto para matarnos. Todo era queja. Tenemos hambre, ay Dios nos quiere matar de hambre. Miren, Dios abrió el mar en dos. Dios hizo milagros, hizo plagas para los egipcios para que ellos salieran. Y estando en el desierto, Dios nos ha traído para matarnos de hambre. Moisés, pobre Moisés. Moisés sufría de estrés, creo. 4 millones de hombres quejones, quejosos, tocando la tienda de Moisés desde la mañana hasta las 6 de la tarde. Quejas, quejas, quejas y quejas. Por eso que luego Jetro, el suegro de Moisés, le dice, Moisés, si tú sigues así, te vas a morir tú y todo el pueblo se va a perder. Porque Moisés estaba extralimitando. La Biblia dice que desde que abría el sol hasta que se ocultaba el sol, estaba todo el día dando consejo, consolando, calmando, tranquilos, resolviendo los problemas de la gente, haciendo una cola, 4 millones de familias, de personas. Pero bueno, el asunto es que Josué y Caleb fueron los únicos de su generación, porque entraron la siguiente generación, los jóvenes. Los otros, por quejarse tanto, ellos, tal como ellos creyeron y tal como ellos confesaron, así sucedió. Ellos dijeron, ahora nos vamos a morir en el desierto. Vamos a morir en el desierto. Conforme a su corazón, habló su boca. Y así sucedió. Ellos dijeron, vamos a morir, vamos a morir. Y se murieron en el desierto. Por eso debemos tener cuidado lo que sale de nuestras bocas. Porque si bien es cierto, nuestra boca es natural y aún nuestras cuerdas vocales, pero las palabras que salen de nuestra boca son espirituales y causan efectos en nuestro mundo natural. Por eso a mí me da pena cuando algunas mamás le dicen a sus hijos, eres un chico del demonio, y le jala el pelo. Hay mamás que le dicen a sus hijos, eres un chuki. Hay mamás que le dicen, eres un tonto, eres un bruto, animal, ¿cómo no sabes? O sea, yo no entiendo cómo padres pueden maldecir a sus hijos de esa forma. Porque hay la ignorancia. La rabia, no se controlan, no controlan. Por eso una de las cosas que debemos hacer cuando estamos molestos es ponte un cierre y un candado ahí en la boca. Respira profundamente. Sí, porque nuestra lengua puede lastimar mucho. Pero Josué fue obediente, Caleb fue obediente, y ellos sí entraron a la tierra prometida, ya viejos. Y aunque eran viejos, Dios le había prometido una tierra para ellos. Y Caleb le dice a Dios, Señor,
¿Tú te acuerdas? Cuando yo era joven, tú me dijiste, si yo te obedezco, tú me darías una tierra para mí. Yo aún estoy viejo. Perdón, yo ya estoy viejo. Pero yo quiero ese monte. Quiero esa montaña. Pero en esa montaña todavía habían habitantes. Y Caleb dijo, yo voy a pelear. Todavía puedo luchar. Todavía puedo sacar mi espada, mi escudo. Yo puedo tomar ese monte. Le dijo Dios, Señor, dame ese monte para mí, yo lo quiero. Un viejo de más de 80 años. Así con fuerzas, con ánimo, lleno de fe, dispuesto a luchar para conquistar lo que Dios le había dado. Entonces, cada vez que Dios quiere actuar en la tierra, solo necesita alguien que le crea. Y diga, sí, Señor, yo estoy dispuesto a ser obediente a lo que tú me estás diciendo. Mi familia y yo hemos decidido ser obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Hemos decidido ser obedientes y por eso es que estamos aquí. Y todas las cosas que han venido sucediendo hasta ahora han sido procesos donde cada vez Dios nos dice, mira, ya ves, yo estoy contigo. Mira, no te falta. Mira, tienes un techo donde vivir. Tienes comida para comer. Yo diría hasta mucha comida para comer. Porque en casa hay tanta comida. Y cuando vengo acá en Torino hay tanta comida. Me invitan por acá, me invitan por allá. Entonces, y Dios sabe que a mí me gusta comer, por eso que... siempre que Dios quiere actuar en la tierra, necesita a alguien que le crea. Cuando dice... aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, se refiere a que nosotros no teníamos un pacto con Dios. Los únicos que tenían un pacto natural, físico con Dios era el pueblo de Israel. Nosotros no teníamos pactos con Dios. ¿Qué significaba tener un pacto con Dios? Dios, todo lo mío es tuyo. Dios, y todo lo tuyo es mío. Tener un pacto con Dios significaba eso. Dios, todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo, Dios, es mío. Porque tenemos un pacto. En la antigüedad se hacían estos pactos, se hacían pactos de sangre. Cortaban sus venas y mezclaban sus sangres. Las tribus antiguas hacían estos pactos, los jefes de las tribus, y decían, ahora, cada vez que tú tengas problemas, guerras, conflictos con otras tribus, yo, tu hermano de sangre, estaría ahí para pelear contigo y morir contigo si tenemos que morir. Ese era un pacto. La amistad era un pacto. Hoy en día, oye amigo, ¿qué tal? ¿Ves a alguien en la calle? Amigo, ¿me dices la hora? Ser amigo era un pacto. No era, oye, somos amigos, ya, qué chévere, partido y somos amigos, ya. Pero cuando te hacen problemas, algunos se hacen de la vista gorda. Es como un papá, un hijo que se va a casar, está emocionado por su boda y le dice, papá, hazme un favor, tú sabes, es mi boda, estoy atareado con tantas, ustedes en las bodas, novio y la novia, atareadísimos. Hazme un favor, papá, hazte cargo de todas las invitaciones. Invita a mis amigos. Y el papá le dice, ok. Y el papá manda una tarjeta a todos sus amigos, por email, por todo. Y dice, esta tarjeta. Y luego cuando es el día de la boda, se casa, está ahí la ceremonia, todo. Y el novio va donde su papá y dice, papá, yo te he dado como para unas 300 personas. Yo veo solo un promedio de 80, 90 personas. ¿Estás seguro que has invitado a todos? Sí, a todos. ¿Pero por qué no está tal persona, tal persona? Hijo, es que yo he escrito así, tal fecha, mi hijo tiene una emergencia, algo urgente. Por favor, tal día, tal fecha, tal hora, ven a tal lugar, que mi hijo te necesita, tiene algo urgente.
Para ver sus amigos. Y solo sus amigos verdaderos vinieron. Dice, papá, ¿por qué no todos están vestidos de gala? Porque esos son tus amigos. No sabían que te casabas. Yo escribí así, que tú tienes algo urgente, una emergencia urgente, tal fecha, tal día, tal hora, en tal lugar. Ellos son tus verdaderos amigos. Bueno, hay que probar. Muy bien. ¿Qué significa entonces tener un pacto con Dios? Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. En un pacto siempre se daban palabras, se daban promesas. Por eso en el matrimonio se dan promesas, que la verdad valen más que una firma. Yo sé que hoy en día es necesario firmar, porque ya no se confía en la gente. Pero realmente debería bastar tu palabra. Como antes, la gente dice, la palabra no era el respeto. Como antes, ¿no? La palabra era lo que valía. Dice, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, digan conmigo, ahora. Una vez más, ahora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué significa este asunto de que hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo? Está hablando allí en términos de pacto. Está hablando ahí de un pacto de sangre. Está hablando allí de que Cristo Jesús fue el sacrificio para que todas aquellas personas que aceptáramos ese sacrificio pudiéramos ahora estar cerca de Dios. Ojo, no todas las personas están cerca de Dios. Solo aquellos que aceptan este pacto, este sacrificio, que hacen este compromiso, que hacen pro. Dios ya hizo promesas, ahora nos toca a nosotros hacer nuestras promesas a Dios. Muy bien, Señor, todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, ¿sí? Muy bien. Dios ya nos dio su promesa. Dios dice, yo te doy mi salvación, te doy mi sanidad, mi fortaleza, te doy de mi espíritu para que te guíe cada paso de tu vida. Te doy de mis ángeles para que ministren tu vida, te ayuden. Te doy mi palabra, que es el alimento espiritual para que tu espíritu crezca, madure y se haga fuerte. Te doy mi presencia, te doy mi gracia, te doy todo de mí. Esta es mi promesa. Y ahora Dios dice, ¿y tú qué me das? Ya te he dado a mi hijo, lo más valioso, como sacrificio para ti. Y Dios te dice, ¿tú qué me das? ¿Qué estarías dispuesto a darme tú? ¿Saben qué le pidió Dios a Abraham cuando hizo pacto? Porque Dios le dice a Abraham, Abraham, yo quiero pedirte algo. Y Abraham era un hombre rico. La Biblia dice que era riquísimo. ¿Saben por qué la versión en castellano ha traducido riquísimo? Porque en el hebreo, es una palabra antigua hebrea, que no existe en el castellano una palabra para traducir esa palabra. No se puede traducir. Significa bendecido, rico, multimillonario, multi, extra, super, mega millonario. Le queda chico. Todo el Medio Oriente antiguo, Abraham era el más poderoso. Y la Biblia dice que fue Dios quien lo había bendecido. No fue el diablo. Fue Dios quien lo bendijo. Ahora, Dios se le acerca a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero pedirte algo. Yo me imagino en la mente ahora, Señor, lo que quieras. Dios sacó su chequera. ¿Cuánto? Lo que quieras, Señor. ¿Qué quieres? 100 sacrificios de toros, 100 cabras. Señor,
te entrego mis siervos, tengo 1000 siervos. Señor, ¿qué quiere? No, Abraham, no. No quiero tu oro. No quiero tus piedras preciosas. Quiero que me des tu hijo. Tu único hijo al que amas. ¿Quién lo haría? Dios mío. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios siempre nos pide lo que es más valioso para nosotros? Para ver el amor. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Dios nunca quiso, nunca estaba en el plan de Dios que Abraham matase a Isaac como sacrificio. Dios solo quería ver la reacción de Abraham. Porque ya lo sabía ya Dios cómo era. Hasta dónde iba a llegar. Exactamente. Dios quería saber hasta qué punto Abraham estaba dispuesto en su fidelidad a Dios. Porque era Isaac. Era el hijo de la promesa. Ahora, si ustedes recuerdan, antes de eso, ya Dios le había hecho promesas a Abraham. Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham, por un momento hubo un cortocircuito en la mente de Abraham. ¿Cómo Dios me dice que a través de Isaac viene mi generación? Pero ahora me pide que lo saque. Entonces Abraham dijo, muy bien. Seguramente Dios lo va a resucitar. Eso dice la Biblia, que Abraham pensó que él estaba dispuesto a sacrificarlo porque él creía que Dios lo iba a levantar de las cenizas. ¿Saben por qué dicen cenizas la Biblia? Porque el sacrificio que Dios le pidió a Abraham se llamaba holocausto. Y el holocausto era sacrificio y quemado. Y Abraham creía que Dios lo iba a levantar de las cenizas. ¿Hasta dónde había crecido la fe de este hombre? Y ahora Dios nos dice, yo te doy todo, te he dado todo, mi hijo, la vida de mi hijo. ¿Qué me das tú? ¿Saben qué es lo único que Dios pide? Dame tu vida. Déjame ayudarte, déjame bendecir tu vida, déjame guiar tu vida. Al punto que la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Jesús es el Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Déjame ser tu Señor, tu amo, el dueño de tu vida, quien dirija tus pasos. Porque créeme, si tú diriges tu vida a tu forma de pensar, a tu forma de vivir, no te va a ir bien. Déjame